Masejet Baba Batra Daf Yud Gimel Amud Alef 13a, segunda línea. Dice la Gemara, Veloet Atrakelin Vejule. Mencionamos anteriormente en la Mishnah que cuando hay dos personas que son dueñas, que son socias de ciertas cosas, como por ejemplo unos salones de un palacio, o de una prenda, o de un palomar, etc. Si uno de los socios, por decir Reubén, quiere dividir la sociedad y Shimón se opone, la regla es la siguiente. Si al dividir la sociedad le va a quedar una parte suficiente importante a cada uno, se le hace caso a Reubén y se procede a realizar la división en contra de la voluntad de Shimón. Sin embargo, si al dividir la sociedad no va a quedar una parte suficiente para cada uno, ahí se le hace caso a Shimón y no se procede a realizar la división. Así vimos en la Mishnah. Viene la Gemara y analiza lo siguiente. En bahem kedelezeu kedeleze mau. Rav Yehuda amar it dina de gud o agud. Rav Nachman amar let dina de god o agud. La Gemara analiza así. En un caso que al dividir la sociedad no le queda una parte suficiente a cada lado. Ahí, como dijimos en la Mishnah, no se procede a dividir, sino se le hace caso a Shimón y no se divide. La pregunta es si se puede proceder a anular la sociedad. O sea, que Reubén le diga a Shimón, ¿sabes qué? No dividamos, porque si dividimos la sociedad le va a quedar una parte insuficiente a cada uno. Pero o fíjate un precio y me compras mi parte, o fijo yo un precio y te compro tu parte. ¿Le puede Reubén decir eso a Shimón o no? Dice la Gemara, Mahloket entre Moraim. Rav Yehuda dice, decimos God o Agud. O sea, Reubén puede decir, puede retar, puede decirle a Shimón, o tú fijas un precio para mí y me compras mi parte, o yo fijo un precio para ti y te compro tu parte. Así opina Rav Yehuda. Y así, si se dan cuenta, no dividimos la sociedad, sino disolvemos la sociedad. ¿Sí? No es que cada uno reciba una parte, sino uno de ellos recibe todo. Así opina Rav Yehuda. Sin embargo, Rav Nachman dice, no señor. Reubén no puede decirle eso a Shimón. No decimos la halajá de God o Agud. Reubén no le puede decir a Shimón, o fijas y me compras, o fijo yo y te compro. Y por lo tanto, Shimón tiene todo el derecho de decir, yo quiero seguir, ¿qué? Socio de lo que tenemos. Dividir no podemos porque va a quedar insuficiente para cada uno. Y también decir God o Agud, según Rav Nachman, no decimos God o Agud. Entonces la única opción que queda es quedar de socios en estas cosas. Así dice la Gemara, Mahloket. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rav Nachman. Amarle Rav Nachman, le didach de amart lo let dina de God o Agud, bechor u pashut sheiniach laem aviem, eved u behemat mea ketzad osim. Amarle sheani omer oved leze yom echad leze shnei yamim. Le pregunta Rava a Rav Nachman lo siguiente. Otra vez, ¿qué dice Rav Nachman? Que no decimos God o Agud. O sea, que una parte no le puede decir a la otra parte, o fijas y me compras, o fijo y te compro. Dice la Gemara, le pregunta Rava a Rav Nachman, según esta opinión, ¿cómo vamos a dividir una herencia que un padre le dejó a los hijos en el siguiente caso? Digamos que el padre se llamaba Jacob. Tenía dos hijos, Reubén y Shimón. Reubén era ¿qué? Bejor, muy bien, era primogénito. Y el Bejor, el primogénito, en herencias, ¿cuánto recibe según la Torá? Doble. O sea que si hay dos hijos, se divide entre tres partes, el Bejor recibe 2/3 y el segundo, Shimón, el normal, el Pashut, el regular, recibe ¿qué? 1/3. ¿Qué pasa si Jacob murió y la herencia que dejó fue un esclavo y o un animal no kasher? En este caso, ¿cómo lo dividen? Si es animal kasher, le pueden hacer shejitá y vender y dividir 2/3 y 1/3. Pero cuando no es no kasher, un esclavo, ¿qué? ¿Le vas a picar entre 2/3 y 1/3? ¿Cómo lo vas a matar al esclavo? No puedes. Según Rav Yehuda,
que una parte le puede decir a la otra godo agud. Entonces aquí el primogénito le puede decir al otro, mira, o fijas y me compras, o fijo y te compro. Pero según Rav Nachman, que no puede decir, que no decimos godo agud, pues ¿cómo se va a dividir esta herencia de 2/3 y 1/3? Le responde Rav Nachman a Raba, muy sencillo. 2 días le trabaja el esclavo al primogénito y 2 días el animal no kasher le trabaja al primogénito. Y un día el esclavo y el animal no kasher le trabaja a Shimon, al hermano regular, al hermano normal. Y de esa manera se hace la división de la herencia. Ahorita la Gemara procede a preguntar en contra de Rabbi Yehuda. Meitive, mi shechetzio es vechetzio ben jorim, ovedet rabo yom echad vetatzmo yom echad. Dibre betilel bet shamay omerim, tikante medrabo, etatzmo lo tikante, nisa shivcha no yachol, nisa bat jorim no yachol, y batel, balón no nibra olam era lepiria berevia, shenemar lo tou bera la shevet yetzara, ela, mi pene tikun haolam, kofim et rabo veosim oto ben jorim, וכותבים שטר על חצי דמיו, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. שניחה, דהגוד איכה, גוד ליכה. La Gemara intenta preguntar en contra de Rabbi Yehuda de una Mishnah en Masejet Gitin, página 41a. La Mishnah ahí está hablando de un esclavo kenaanita que le pertenecía a 2 personas, 2 socios, digamos Reubén y Shimón. Shimón liberó al esclavo, su parte obviamente. Entonces ahorita el estatus del esclavo no es esclavo 100%, mitad esclavo y mitad libre. Ahorita un esclavo kenanita que se libera, se convierte es como un proceso de conversión, Yehudí, Israel. Pero aquí este es mitad esclavo de Reubén, todavía el amo, mitad es Reubén, y la otra mitad es libre y medio Israel. ¿Qué se hace en este caso? Dice la Mishnah Mahloket. ¿Betilel opina? Pues muy sencillo. Le trabaja un día al amo, que es dueño de su mitad, y el otro día libre, puede trabajar a quien quiera, puede hacer lo que quiera. Así opina Betilel. Viene Bet Shammai y dice, un segundo, esto es una solución muy bonita a favor del amo que queda, a favor de Reubén, porque sigue siendo mitad esclavo y le trabaja un día sí, un día no. Pero no le está solucionando al esclavo mismo. ¿Por qué? Porque casarse ahorita, en el estatus que está, que es mitad esclavo, mitad libre, casarse con una esclava kenanita no puede porque él es mitad libre. Y casarse con una judía no puede porque es mitad esclavo. ¿Qué vas a decir? ¿Que se quede sin casarse y se quede sin traer hijos? No puede ser. ¿Por qué? Porque el mundo fue creado ¿para qué? Para casarse y traer hijos, como dice el pasuk, lo tou berá la shevet yetzara. El mundo fue creado para habitarlo, para reproducirse y habitarlo. Por lo tanto, dice Bet Shammai, por tikun haolam, ¿qué significa tikun haolam? Por beneficio de la sociedad. ¿Qué beneficio de la sociedad? Para que se reproduzca la sociedad y se llene el mundo, se habite el mundo, obligamos a Reubén a liberar el medio pendiente que queda del esclavo. Y ahorita el esclavo va a quedar 100% libre y se va a poder casar con una mujer judía y tener hijos. Y el esclavo le escribe como un documento de préstamo que le debe el valor de esa mitad a Reubén. Así dicen Bet Shammai. Y después de que Bet Shammai dio su opinión, Betilel le gustó la opinión de Bet Shammai, se retractó de lo que dijo y estuvo de acuerdo con ¿quién? Con Bet Shammai. Así dice la Mishnah. Bien, la Gemara dice, fíjense bien, ¿por qué en este caso obligamos al amo, a Reubén, a liberar esa mitad que le queda pendiente? Por tikuna olam. Lo tou berá la shevet yetzara. Por beneficio de la sociedad para que pueda reproducirse y habitar el mundo. Solo por tikuna olam. Pero si no hubiese sido por ese tikuna olam, ¿qué hubiésemos dicho? No obligamos a Reubén a liberar al esclavo. Dice la Gemara, ¿pero por qué? Según Rabbi Yehuda, podría venir el esclavo y decirle a el amo, te fijo un precio y te compro la parte tuya. Agud. Según Rav Nachman no decimos Godo Agud.
Pero según Rabbi Yehuda, que sí decimos God o Agud, pues aquí que le diga Agud. También sin Tikkun Olam debería poder venir el esclavo y decirle que Agud, te fijo un precio, ¿sí? Te fijo un precio por tu parte, por esa parte que todavía eres dueño mío, y te pago. Y así que quede libre. Responde la Gemara, en este caso también Rabbi Yehuda está de acuerdo que no podemos decir Agud. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Rabbi Yehuda que podemos decir es cuando podemos decir God o Agud. O sea, cuando podemos decir, cuando el esclavo le puede decir al amo, o sea, cuando una parte le puede decir a la otra parte, o fijas un precio y me compras, o fijo y te compro. Aquí lo único que le puede decir el esclavo al amo es que te fijo y te compro, pero no puede decirle al amo, me fijas un precio a la parte libre y me compras. ¿Por qué? Porque una vez ya fue liberado, no puede comprar esa parte. Cuando ya es libre ya no puede comprarlo litzimitud, no puede. ¿Sí? O sea, por lo tanto, aquí también Rabbi Yehuda, ya que en este caso nada más puede decir agud, puede el esclavo decirle al amo, repito, puede el esclavo decirle al amo, agud, o sea, puede el esclavo decirle al amo que ¿qué? Te fijo y te compro, pero no puede decirle me fijas, no puede decirle también o me fijas y me compras. La parte libre no, porque ya está liberada, no puede comprarla ahorita como esclavo. ¿Sí? Por lo tanto, también Rabbi Yehuda está de acuerdo que no aplica aquí God o agud. Próxima pregunta en contra, Rabbi Yehuda. Tashema, shene achim, echad ani veechad ashir, veiniach lahem avihem, merchatz ubet habad. Asam lesachar, hasachar laemtza. Asam leatzmo, hare ashir omer leani, kach lecha avadim veirchatzu bamerchatz, kach lecha zetim, ubo vaase bebet habad. Hatamnami gud ika, agud leika. La primera pregunta de una Mishnah, que vamos a ver más adelante en página 172, en este mismo Masejet, que de hecho es el Masejet más largo de todo el Shas. Dice la Mishnah, en Daf Kufain Bet Amud Aleph, lo siguiente. Un papá que tiene dos hijos. Jacob, el papá, los hijos Reuben y Shimón. Digamos que ambos no hay mejor, ¿sí? Para no entrar en mejor, ambos son normales. Y el papá muere y deja dos cosas de herencia, una casa de baños o una prensa de aceitunas, una casa en donde se prensa aceitunas. Lo que pasa es que Reubén es pobre de los hijos y Shimón es rico. Sale que Reubén puede tener provecho de la casa de baños porque para poner en la casa de baños a trabajar necesitas poner ¿qué? Sirvientes, esclavos. Y para usar la casa de la prensa de aceitunas necesitas que tener aceitunas, necesitas tener dinero. Entonces, Reubén, no recuerdo que dije quién es el pobre, pero repito, digamos que Reubén es el pobre y Shimón es el rico. Entonces Shimón puede usarlo y Reubén no puede usarlo porque no tiene dinero. ¿Qué se hace en este caso? ¿Cómo se divide la herencia? Dice la Mishnah lo siguiente, ¿sí? Si el papá, que ya falleció, lo construyó esta casa de baños o esta prensa de aceitunas, no para uso particular, sino para alquilarlo y ganar dinero, pues se mantiene ese estatus y los hijos lo que tienen que hacer es ponerlo a alquilar, la casa de baños, o poner a alquilar la prensa de aceitunas y el dinero que entra se dividen entre los dos. Entonces no pasa nada que uno es pobre y otro es rico, no pasa nada que Shimón tiene dinero y Reuben no tiene. ¿Por qué? Porque viven de la renta y no necesitan ninguna inversión. Sin embargo, si el papá no lo construyó para rentar, sino lo construyó ¿para qué? Para uso particular, ¿sí? En este caso, escuchen bien lo que dice la Mishnah, le puede decir el rico, Shimón, a Reubén, mira, yo tengo dinero, puedo contratar esclavos para la casa de baños y puedo comprar aceitunas para la prensa de aceitunas, ¿sí? Y tú, si lo quieres usar, úsalo, pero para usarlo necesitas contratar esclavos y comprar aceitunas, y como no tienes, básicamente no puedes usarlo. Así dice la Mishnah.
que le puede decir Shimón, el que tiene dinero, a Reubén. Otra vez, todo esto es en un caso que, ¿qué? En un caso que el papá, Jacob, no lo construyó, no lo hizo para rentar, para alquilarlo, sino para uso particular. Repito, en este caso le puede decir Shimón a Reubén, el que tiene dinero, el que no tiene dinero. Mira, cuando tú no puedes tener provecho de esto, o mejor dicho, puedes tener provecho, pero renta esclavos o compras aceitunas. Mientras que no lo hagas, no puedes tener provecho. Y el único que va a tener provecho, ¿quién es mientras? Shimón, el que tiene dinero. Así dice la Mishnah. Dice la Gemara, un segundo. ¿Por qué el pobre, Reubén, no le puede decir al rico, a Shimón, ¿sabes qué? Fija un precio y cómprame mi parte? ¿Sí? O mejor dicho, te fijo un precio, no, al revés, fija tú un precio y me compras mi parte. ¿Por qué no le puedes decir eso? Según Rabbi Judá, que decimos God Agud. Dice la Gemara, similar a la misma respuesta de antes. Aquí en este caso hay Gud, pero no hay Agud. En este caso, Shimón le puede decir a Reubén, ¿sí? Fija un precio y compra mi parte. Pero no le puede decir también que, o yo te fijo y te compro. ¿Por qué no le puede decir eso? Porque no tiene dinero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en este caso también Rabbi Judá está de acuerdo que ¿qué? Que no aplica God Agud. Porque para aplicar God Agud tiene que decir que una parte le diga a la otra, o yo fijo y te compro, o tú fijas y me compras. Y aquí en este caso nada más puede decir tú fijas y me compras, pero no puede decir yo fijo y te compro. ¿Por qué? Porque no puede. Entonces también Rabbi Judá está de acuerdo que no se dice esto y por lo tanto no hay solución. Por eso Reubén no puede decir nada y Shimón puede usarlo todo el tiempo, a menos que un día Reubén tenga dinero y pueda contratar a los esclavos o comprar las aceitunas. Ahorita la Gemara trae una pregunta en contra de Rav Nachman, que dice que no decimos God o Akud. Tashema, Kol sheilu yechale kushmo alav holkim, im lav ma'alim oto bedamim. Tanaihi, de Tanya, tolat shiur vani pachot shomrim lo. Rabban Shimon Gamliel omer en shomrim lo. Echidami. Ilema que de Tani, maita madre Shimon Gamliel. El alav jisur mijas rabbi kamar. Tolat shiur vani pachot shomrim lo. וגוד או אגוד, נמי שומעים לו. ואת רבי שמעון גמליאל לממר, אין שומעים לו. לא. לעולם כדקתניא, דקאמרת מאית אמר רבי שמעון גמליאל, משום דאמר לה, איבד מלט ויתמלא מיתן לך. ומתנה לא ניחא לי, דכתיב, ושונא מתנות, יחיה. Escuchen bien. Hay una baraitá que dice lo siguiente. Pregunta en contra de Nachman esta vez, ¿sí? La verdad dice lo siguiente, ¿sí? Cuando hay dos personas que son dueñas de una cosa, de algo, dos socios, que si se dividen, se va a mantener el nombre original sobre cada parte, o sea, básicamente va a haber una parte suficiente para cada uno, y Reubén quiere dividirse y Shimón no, la regla es que Reubén puede proceder a hacer la división en contra de la voluntad de Shimón. Sin embargo, si al dividirse no va a quedar el nombre original sobre las partes divididas, o sea, no va a haber una parte suficiente y por ende el nombre no va a cambiar, en ese caso dice la baraita, escuchen bien, Ma'alin oto bedamim. Significado, se fija un precio y el que quiere dividir, Reubén, le puede decir a su compañero Shimón, God o Agud. O fijas y me compras, o fijo y te compro. Claramente vemos que aunque no hay, que en un caso que no hay suficiente, que no se va a mantener el nombre, no se procede a dividir, pero sí puede Reubén obligar a Shimón a disolver la sociedad, que todo se quede con él, o sea, que él fije y compre todo, o que yo fijo y compro todo. Prueba de la varita a favor de la viuda, en contra, Rav Nachman. Muy bien. Esta es una pregunta fuerte. Claro, está escrito claramente en contra ¿qué? En contra de Rav Nachman. Dice la Gemara, en realidad, esta discusión no es entre la viuda y Rav Nachman nada más. Es una discusión entre
Tanaim. Y esta baraita opina como un Taná. Y Rav Nachman opina como ¿qué? Como el otro Taná. ¿Dónde vemos esta discusión? La Gemara trae una baraita, una segunda baraita. Esta baraita dice lo siguiente. Fíjense bien el orden de la baraita, que no está claro, y por eso la Gemara va a analizarla y después va a llegar a la conclusión que discuten en este punto. La baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa si hay un patio que no tiene 8 amot cuadrados? Recuerden que para dividir un patio es necesario que después de la división le quede a cada uno ¿cuánto? 4 amot cuadrados. Tenemos un patio que no tiene en total 8 amot cuadrados. ¿Sí? Vienen, el dueño del patio, ¿quién es? 2 socios, Reubén y Shimón. Viene Reubén y le dice a Shimón, quiero dividir la sociedad. Mitad del patio para ti, mitad para mí. Y, bueno, en realidad la varita está dando. Y, ahorita explico. La verdad no dice este caso, yo lo digo como introducción. Y Shimón dice que, ¿qué? No quiero. ¿A quién se le hace caso, como mencionamos hasta ahorita? A Shimón. ¿Por qué? Porque al dividir no va a quedar lo suficiente, que es 4 amot cuadradas en un patio. ¿Qué pasa? Escuchen bien. Si en un caso como estos, que al dividir, ¿qué? No hay suficiente para cada uno, viene Reubén y le dice a Shimón, ¿sabes qué? Yo quiero dividir, pero como no hay suficiente si dividimos, tú quédate con 4 amot cuadrados, digamos que hay 7 amot total, ¿sí? Entonces, si dividimos en la mitad, es 3,5, 3,5, no puedo obligar. Viene Reubén y le dice a Shimón, ¿sabes qué? Tú quédate con 4 amot cuadrados y yo me quedo ¿con qué? Con 3. ¿Se puede o no se puede? Dice la varita, en este caso, tiene todo el derecho Reubén de obligar a Shimón a proceder a dividir. ¿Por qué? Porque al dividir tú estás recibiendo una parte suficiente. Y el que está perjudicando, entre comillas, ¿quién es aquí? Reubén. Pues si Reubén quiere, pues no hay ningún problema. Mientras que Shimón reciba la parte suficiente, que en un patio, ¿cuánto es? 4 amot cuadrados. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel dice, no se puede. Dice la hermana, no entiendo. ¿En qué caso están discutiendo? Si es este caso, como vamos a explicar, no entiendo la razón de Rabban Shimon Gamliel. ¿Por qué Rabban Shimon Gamliel dice que Rubén no va a poder obligar a dividir cuando Shimón está recibiendo qué? A pesar que en total hay 7, menos de 8, pero Rubén le está dando a Shimón ¿qué? 4 amot cuadradas. Entonces, ¿por qué no va a poder? Seguro que algo. Entonces, ¿por qué Rabban Shimon Gamliel dice que no puede? ¿Sobre qué está diciendo que no puede? Seguro, dice la Gemara. Cuando Rabban Shimon Gamliel dice que no puede, que no se le escucha a Rubén, no está hablando sobre este caso, sino sobre otro caso. Jisure mi jasra beajikatani. El primer caso de la baraita es, como explicamos hasta ahorita, cuando hay 7, Reubén quiere dividir y le da ¿qué? Le ofrece 4 a Shimón. Y ahí, según todo, seguro que se le escucha a Reubén y se procede a hacer la división. Pero hay un segundo caso. ¿Qué falta? Tanakama opina el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es cuando le dice un socio a su compañero, cuando hay un patio, seguimos hablando de un patio que no hay suficiente división, por ejemplo, ¿qué? 7 amot cuadradas. Y le dice Rubén a Shimón. El primer caso es que Rubén le dice a Shimón, tú quédate con 4 y me quedo con 3. Ahí, según todos, según la explicación que estamos dando, no hay una lógica por qué decir de que en este no se puede. Entonces, según todos, Rubén sí le hacemos caso a Rubén y procedemos a hacer la división en contra de la voluntad de Shimón. Segundo caso, que es el faltante allá, si tenemos que explicar, es cuando hay un patio menos de 8 amot, 7 amot, y viene Reubén y le dice a Shimón, dividamos. Shimón dice no, en ese caso ¿qué? No hacemos caso. Viene Reubén y dice, ¿sabes qué? O fijas tú un precio y me compras mi parte, o fijo yo un precio y te compro tu parte. God o agud. Y en este caso Tanakama opina, Shomaim lo, se le escucha a Reubén, ¿sí? Y no se divide la sociedad, pero uno compra la parte del otro, ya sea Reubén a Shimón o Shimón a Reubén. Y Rabban Shimon Gamliel dice, en Shomaim lo, que si Reubén dice, o tú fijas y compras, o yo fijo y compro, no se le escucha. O sea, que si decimos God o agud, o no decimos God o agud, ¿qué es? Mahloket Tanaim. Tanakama opina que sí, y Rabban Shimon Gamliel opina que no. Sale que Rabbi Yehuda y Rabbi Nachman están discutiendo en un Mahloket Tanaim. Y Rabbi Nachman, preguntaste una baraita en contra de él, no pasa nada. Rabbi Nachman opina como ¿quién? Como Rabban Shimon ben Gamliel. Dice la Gemara, no hay prueba de esta baraita. Podemos decir así, que hay una mahloket, pero no hay prueba de esta baraita que hay un mahloket Tanaim. Tú me quisiste decir que hay un mahloket Tanaim y traer prueba de esta baraita. No hay prueba. ¿Por qué?
Porque en verdad podemos decir que, ¿qué? Escuchen bien, que la discusión es en un caso, en un solo caso. En el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Cuando hay 7 amot cuadrados en un patio y Reubén le dice a Shimón que, ¿qué? Tú quédate, quiero dividir y tú quédate con 4. Y la primera opinión dice, procedemos a hacerle caso a Reubén, tiene lógica. Y Rabbi Shimon Gamliel viene y dice que, ¿qué? Que no se le hace caso. Preguntamos, pero en este caso, ¿por qué no se le va a hacer caso a Reubén si le está dejando a Shimón 4 amot cuadrados? Dice la Gemara, ¿saben por qué? Porque le puede Shimón venir y decir a Reubén, ¿por qué tú me quieres dar 4 si yo me merezco 3,5? ¿Qué quieres? ¿Que te pague? No tengo dinero para darte. Ah, ¿me lo estás dando gratis? Soné matanotijaya, no quiero recibir regalos. Y por lo tanto, tiene todo el derecho Shimón de ¿qué? De oponerse, aunque está recibiendo 4 amot. Así se le llama. Entonces, sí, según esa explicación, no están discutiendo en un tema de God o Agud. Seguimos. Amarle a Bayele Rabbi Yosef. Ha de Rabbi Yehuda de Shmuel hi. דתנן וכתבי הקודש אף על פי ששניהם רוצים לא יחלוקו. ואמר שמואל לא שנו אלא בכרך אחד, אבל בשני כרכות חולקים. ויסל כדעתך לדינה דגוד או אגוד, מה אילה בכרך אחד? אפילו בשני כרכים נמי. תרגמה רב שלמן, בששניהם רוצים. Escuchen bien. Volvemos otra vez. No tenemos discusión entre Tanaim, según la última respuesta que dimos. Pero sí tenemos discusión entre ¿qué? Emoraim. Rabbi Yehuda decimos que sí, Rabbi Yehuda opina que sí le dice una parte a la otra God o Agud, fija si me compras o fijo y yo te compro. Y Rav Nachman dice, no puede decir una parte a la otra God o Agud. Let dina God o Agud. Viene Abayé y le dice a Rabbi Yosef, quiero que sepas que la opinión de Rabbi Yehuda la recibió de su maestro Shmuel. ¿Sí? De su maestro Shmuel, ya vemos que él opina así. ¿Por qué? Escuchen bien. En la Mishnah que vimos anteriormente, en Daf Yud Aleph, hace 2 dapim, mencionamos al final que cuando no hay suficiente al dividir, no se puede dividir, pero eso es únicamente cuando Reubén quiere y Shimón no quiere, a menos que ambos quieren. Si ambos quieren, sí pueden dividir, aunque haya menos para cada uno, porque ambos quieren. Sin embargo, si es Kitvei Kodesh, escrituras sagradas, Torah, Nevi'im, Ketuvim, y quieren que dividirlo y no haber suficiente para cada uno, ahí aunque ambos quieran, no se puede dividir. Así dice la Mishnah. Viene Shmuel, el maestro de Rabbi Yehuda, y dice, un segundo, todo esto es únicamente cuando eran socios de Kitvei Kodesh, de escrituras sagradas, que estaban en un solo rollo, en un scroll, ¿sí? En un solo rollo, ¿sí? Que ahí, cuando tú cortas ese rollo. Y es un desprecio para las escrituras sagradas. Entonces, aunque ambos lados quieran, no puedes. Pero, si son 2 rollos separados, una Torah y el otro es de Nevi'im, de los profetas, ahí sí puede, si ambos quieren, sí puede Reubén quedarse con la Torah y Shimón con los Nevi'im. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿cuál vale más aquí? No valen, la Torah y los Nevi'im no valen igual. La Torah vale mucho más que los profetas. Entonces, ¿cómo se van a dividir ahí? Seguro, básicamente le dice uno al otro, mira, tú decides, o tú fijas y agarras la Torah y compras, o yo fijo y agarro la Torah. ¿Sí? O sea, que básicamente opina aquí Shmuel God o Agud. ¿Por qué? Explico un poco más. Si Shmuel no está de acuerdo con God o Agud, pues también cuando son 2 rollos separados, no van a poderse dividir. ¿Por qué no van a poderse dividir? Shmuel dice, todo lo que no se pueden dividir es cuando es un rollo, pero cuando es 2 rollos sí se pueden dividir. Dice la maestra, si tú me dices que no decimos God o Agud, también en 2 rollos no se pueden dividir, porque ¿cómo se van a dividir? Uno una Torah y otro un Nevi'im, no, uno cuesta más que otro. ¿Sí? Así que tenemos que decir, no, uno cuesta más que otro y uno le puede decir al otro, o tú fijas y compras o yo fijo y compro. O sea, God o Agud. Dice la Gemara, entonces vemos que lo que dice Rabbi Yehuda, en verdad lo recibió ¿de quién? De su maestro Shmuel. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Responde Rosh Halman, todo lo que dice Shmuel, escuchen bien, que
que todo lo que está mencionando nuestra Mishnah es cuando es un rollo, pero cuando es dos rollos sí pueden proceder a dividirse. ¿Cuándo es eso? Cuando ambos quieren dividirse, ¿sí? Cuando ambos quieren dividirse. Entonces, ya que... Un segundo. Sí. Cuando ambos quieren dividirse, ahí obviamente se puede hacer Godo Agud, porque ambos quieren, ambos están de acuerdo. Todo lo que nosotros queremos decir Godo Agud es que uno le puede decir, Reubén, todo lo que queremos decir que sí decimos Godo Agud es que decimos Godo Agud que Reubén puede obligar en contra Shimón. ¿Sí? Si se demanda, no hay prueba de aquí. ¿Por qué? Porque aquí ambos sí quieren dividirse. Si no hay prueba de Shmuel, que cuando uno no quiere hacer un cambio, que el primero sí pueda decirle Godo Agud. No hay prueba. ¿Sí? ¿Por qué no hay prueba? Porque Shmuel está hablando en un caso que ¿qué? Que ambos quieren dividirse. Cuando ambos quieren dividirse, obviamente, o tú compras y tú fijas y me compras, o yo fijo y te compro, ambos queremos. ¿Sí? Muy bien. Entonces no hay prueba que Shmuel así opina. Entonces se mantiene Rabbi Yudá solo por ahora. Y Rav Nachman por el otro lado solo también. Amar Amemar, Ilgeta it dina de gudo agud. Amar Rabashele Amemar, Hadar Rav Nachman Mai, Amarle lo shemiali klomar, lo svira li. Velo, ve'arabim bajinena, ve'radim bajina, shavak liu avua, tartea amhata, jada yada fiau bashule, vejada yada pilja benabla, veatu le kamed Rabba Amemar leu, let dina de gudo agud. שניאתם דלמר מבעל לתרבאו ולמר מבעל לתרבאו, כי כאמר לשקול עד חדה ואנה חדה, לאו גוד או אגוד הוא. Ok. Viene la Gemara, viene a memar, mejor dicho, y dice, bueno, Tajles, como quien es alajá, Rabbi Yudá dice que sí decimos godo agud, que una parte puede obligar al otro godo agud, o fijas y compras, o yo fijo y te compro. Y Rav Nachman dice que no decimos godo agud. Como quien es alajá, dice a memar, alajá como Rabbi Yudá, que ¿qué? Que decimos dina de godo agud. Viene Rabashé y le pregunta a Memar, un segundo, ¿qué vas a decir con la opinión de Rav Nachman? ¿Por qué no estás de acuerdo con Rav Nachman? Dice, no escucha a Rav Nachman, o sea, no estoy de acuerdo con Rav Nachman. O sea, le preguntó básicamente a Rabashé a Memar, ¿qué va a hacer con la opinión de Rav Nachman? ¿Qué voy a hacer? No estoy de acuerdo con él. Pregunta a la Gemara, ¿y acaso la alajá no es como Rav Nachman? No me cuadra. Porque Rabin bar Ginená y Rabdimi bar Ginená eran ambos hermanos, Rabin hijo de Ginená y Rabdimi hijo de Ginená, o sea, uno se llamaba Rabin y otro se llamaba ¿qué? Rabdimi. Y el padre cuando murió, ¿qué les dejó de herencia? Les dejó 2 esclavas, ¿sí? 2 esclavas les dejó. Una sabía hornear y cocinar y la otra sabía hilar y tejer, ¿sí? Uno de los hermanos dijo, ¿sabes qué? Digamos, entre Rabin y Rabdimi, uno dijo, una esclava para mí, dividámoslo, ¿cómo no vamos a dividir a las esclavas? Una esclava para mí y otra esclava para ti. A pesar que el valor de cada esclava es diferente. Porque la que cocina, la que hornea, cuesta diferente a la que solo sabe, a la que sabe hilar o la que sabe hilar y tejer. ¿Sí? Entonces si no tenían el mismo valor, ¿sí? Seguro le dijo al otro, mira, tú agarra la buena y dame la diferencia, o sea, fija y págame, o yo la agarro a la buena, la que más costosa, fijo y te pago. Fueron a preguntarle a Raba, ¿qué hay que hacer en este caso? Y les dijo Raba la Jale Maaseh, no decimos godo agud. O sea, ese hermano no puede venir y obligar al otro lado, o tú te agarras a la buena y me pagas, o yo agarro la buena y pago la diferencia. No se puede decir eso. Vemos que Raba opina le Maaseh alajá como quién, como Rav Nachman. Dice la Gemara, vemos que también Raba opina como Rav Nachman. Entonces, ¿cómo puede ser que Amemar dijo que la alajá es como Rav Yudá? Responde la Gemara, no, es muy diferente el caso de las 2 esclavas en el cual Raba dijo que no decimos godo agud. ¿Sabes por qué? Porque ahí, dice la Gemara, ambas esclavas, una tiene un valor más que la otra, pero ambas tienen diferentes funciones. Una cocina y hornea, y la otra hila y teje. Y en realidad,
ambos de los hijos necesitan a ambas de las esclavas, ambas funciones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando viene un hermano y le dice al compañero, tú agarra uno y yo agarra otro, y tú me pagas o yo te pago, no es godo agud. ¿Por qué? Porque ¿qué significa godo agud? O te pago y yo me quedo con todos los beneficios, o tú pagas y tú te quedas con todos los beneficios. Aquí, si él paga, si el hermano segundo paga, él se queda con los beneficios de la más valiosa, pero no de la más económica. Igualmente viceversa. O sea, por eso en este caso también Rabbi Judá está de acuerdo que ¿qué? Que un lado no puede obligar al otro diciéndole God Agud. ¿Por qué? Repito. ¿Por qué? Porque ¿cuándo puedo obligar a hacer God Agud? Cuando una parte le dice al otro, o tú pagas, o tú fijas precio y te quedas con todo, con toda la sociedad que había, con todo lo que había, o yo fijo precio, yo pago y yo me quedo con todo. Y aquí en este caso, cuando hay dos esclavas, uno se queda con una y el otro se queda con otra, y nada más pagan por la más valiosa, pero no se quedan con todos los beneficios. El que paga no se queda con los beneficios también de hilar y de tejer, solo de la más valiosa, ¿sí? Entonces, ya que no se queda con todos los beneficios, porque necesita las dos esclavas, todo el mundo necesita, en el tiempo antes sobre todo, necesitan la esclava para cocinar y para hornear, una esclava y la otra esclava para hilar y para tejer. ¿Sí? Entonces, cuando le dice Godo Agud aquí, es más que todo para pagar la más valiosa, pero la otra se queda con él y no la deja con el otro, o mejor dicho, la otra se queda, si el otro paga por la más valiosa, pues se queda el otro con la más valiosa y uno se queda con la menos valiosa. Y el otro no se está quedando con todo, sino nada más con la más valiosa, pero no con la otra. Igualmente viceversa. Y por eso en este caso también Rabbi Judá está de acuerdo con que no decimos God o Agud. Seguimos. Veja kitve HaKodesh de Tarvayu Mibaya Lehu ואמר שמואל לא שנו אלא בכרך אחד, אבל בשני כרכים חולקים. התרגם הרב שלמן בשרצו. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente, ¿qué tú me acabas de decir? Que no decimos God o Agud cuando son dos cosas, que una es más valiosa que otra, ¿sí? Y uno se queda con uno y el otro se queda con otro, y uno le dice al otro, ¿sabes qué? O tú te quedas con lo mejor y me pagas, o yo me quedo con lo mejor y me pago. ¿Sí? En este caso no decimos God o Agud, ¿por qué? Porque God o Agud es únicamente, repito, cuando un lado le dice al otro, o tú te quedas con todo y me pagas, o yo me quedo con todo y te pago. Y aquí cada uno está quedando con uno, solo uno está quedando con el mejor. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque respecto a Kitve HaKodesh, respecto a escrituras sagradas, cuando están en dos rollos diferentes, no una escritura en un rollo todo, sino en dos rollos diferentes, como por ejemplo una Torah y unos Nevi'im, y un libro de Nevi'im, ¿sí? En otro rollo, un rollo de Torah y otro rollo de Nevi'im, que en este caso, la Torah y los Nevi'im, ambos son necesarios ¿para quién? Para cada persona, para ambos lados, ¿sí? Y aún así dice Shmuel que todo lo que decimos que no dividimos escrituras sagradas es cuando es un solo rollo, pero cuando es dos rollos, sí dividimos entre las partes, uno Torah y otro agarra los Nevi'im, ¿sí? Y la Torah cuesta más que los Nevi'im, entonces significa que una parte le dice a la otra, o tú te quedas con la Torah y me pagas, o yo me quedo con la Torah y te pago. Vemos que se dice God o Agud también cuando se dividen dos cosas, una más valiosa que la otra. Responderá Gemara, no me preguntes de ahí, porque ya Rav Shalman dijo que este caso de Shmuel es cuando ambos quieren. Cuando ambos quieren, ahí seguro que decimos, ahí todo el mundo está de acuerdo que pueden llegar a God o Agud, porque ambos quieren hacer esa división. Entonces obviamente uno le puede decir a la otra parte, tú pagas, o tú agarras la Torah y me pagas, yo agarro la Torah y me pagas, ambos quieren hacer la división. Todo lo que nosotros estamos hablando de God o Agud, si decimos God o Agud no, es cuando una parte quiere obligar a la otra parte en contra de su voluntad. Entonces no hay prueba de allá. No hay pregunta de allá. Entonces, con esto culminamos el análisis del tema de God o Agud. Ya que mencionamos rollos de Kitve HaKodesh, rollos de escrituras sagradas, la Gemara nos menciona diferentes detalles halágicos al respecto. Tanu Rabbanan, Matbik Adam Torah Nevi'im uKetubim ke'echad, Divrei Rabbi Meir. Rabbi Judá Omer, Torah bifnei atzma, Nevi'im bifnei atzmam uKetubim bifnei atzmam. והחכמים אומרים, כל אחד ואחד בפני עצמו. ואמר רבי יהודה, מעשה בביתוס בן זונין, שהיו 8 נביאים מדובקים כאחד, על פי רבי אלעזר בן עזריה. וישומעים לא היו לו, אלא אחד בפני עצמו. אמר רבי, מעשה והביאו לפנינו תורה, נביאים וכתובים מדובקים באחד, והכשרנו.
Expliquemos esta parte. La Gemara trae una baraita y la baraita nos dice lo siguiente. Ahorita, como vimos ya, dejamos a un lado el tema de God o Agud y la Gemara habla de detalles respecto a escrituras sagradas. Kitvei HaKodesh. La Gemara trae una baraita y la baraita tiene 3 opiniones. Pero antes de decir las 3 opiniones, sabemos de que en las escrituras se dividen en 3 tipos de escrituras. Hay Torah, que es el Humash, ¿sí? La Torah, la Biblia. Nevi'im, que son los profetas, hay 8 libros dentro de esos tipos de Nevi'im, ¿sí? Yoshua, Shofetim, etc. Y hay Ketubim, que son las escrituras, conocidas como escrituras, ¿sí? 3 tipos de Kitvei HaKodesh, 3 tipos de escrituras sagradas. Torah, Nevi'im, profetas, y Ketubim, escrituras. Rabbi Meir opina que una persona en un mismo rollo, o sea, un pergamino, todo un pergamino, ¿sí? En un mismo rollo, puede unificar la Torah con sus 5 libros, los Nevi'im con sus 8 libros, y los Ketubim también. Puede hacerlo todo en un mismo ¿qué? En un mismo rollo. ¿Sí? Así opina ¿quién? Rabbi Meir. Segunda opinión, Rabbi Yehuda dice: estoy de acuerdo que puedes pegar y conectar libros, pero no tipos de escrituras diferentes. O sea, en Humash puedes poner Bereshit, Shemot, Vaikra, Midbar, Devarim, como hacemos en la Torah. En los Nevi'im puedes hacer los diferentes libros de Nevi'im. Y en los Ketubim puedes hacer ¿qué? Los diferentes libros de Ketubim. O sea, puedes unir libros, pero del mismo tipo de escrituras. Torah con Torah, Nevi'im con Nevi'im, Ketubim con Ketubim. Pero no puedes en un mismo rollo, o sea, en un mismo rollo puedes tener Torah con Torah, Nevi'im con Nevi'im y Ketubim con Ketubim. Pero no puedes en un mismo rollo Torah, Nevi'im y Ketubim. O Torah, Nevi'im o Ketubim, Nevi'im. No puedes, esas mezclas. ¿Por qué? Porque la gente, porque se ve como si fuese, si hay Torah, Nevi'im y Ketubim, se ve como si fuese que todo es ¿qué? Que todo es Torah. Entonces, la gente se va a confundir. Así opina ¿quién? Rabbi Yehuda, segunda opinión. Tercera opinión, Jajamim. Jajamim dicen que ¿qué? Jajamim dicen, respecto a la Torah, los diferentes libros de la Torah pueden estar unidos. Solo Torah. Aunque sean diferentes libros del mismo Torah, se pueden unir. Pero libros de Nevi'im y libros de Ketubim, inclusive unirlos con los mismos libros del mismo tipo de escritura, Nevi'im con Nevi'im, Ketubim con Ketubim, no se puede. Los Nevi'im, los libros de Nevi'im dice Yoshua, Shofetim, cada uno separado. Pero los Ketubim también separados. 3 opiniones tenemos. Repito entonces. Primera opinión, Rabbi Meir dice, puedes unir en un mismo rollo Torah, Nevi'im y Ketubim. Así opina Rabbi Meir. Segunda opinión, Rabbi Yehuda dice, en un mismo rollo puedes unir diferentes libros, pero del mismo tipo de escritura. Torah con Torah, Nevi'im con Nevi'im y Ketubim con Ketubim. Tercera opinión, Jajamim dice, no, mira. En Torah sí puedes unir los diferentes libros, pero Nevi'im y Ketubim no puedes unir no puedes unir diferentes libros inclusive del mismo tipo de escritura. 2 libros de Nevi'im no puedes unir en el mismo rollo. 2 libros de Ketubim no puedes unir en el mismo rollo. Y la Gemara trae pruebas a cada una de las opiniones. La primera la trae Rabbi Yehuda, dice, hubo una historia con Baitus Ben Zunin, ¿sí? Baitos Ben Zunin, que tenía los 8 libros de Nevi'im juntos en un mismo rollo. Pero únicamente así, el mismo Rabbi Yehuda, la segunda opinión, trae una prueba para él. Mira, una historia que Baitus Ben Zunin tenía 8 libros de Nevi'im en un mismo rollo. Y así dijo Rabbi Eliezer ben Azaria, o sea, prueba a mi favor que se pueden unir diferentes libros mientras que sea del mismo tipo de escritura. Sin embargo, hay una segunda versión de esta historia. Y según esta segunda versión de la historia, es una prueba a favor de Jajamim. La segunda versión dice que Baitus tenía cada libro y libro en un rollo separado. O sea, cada libro y libro de Nevi'im en un rollo separado. A pesar que eran todos del mismo tipo de escritura, los tenía separados. O sea, prueba a favor de la tercera opinión, Jajamim. Y la Marita trae una historia que es prueba a favor de Rabbi Meir. Dice Rebbi, una historia que trajeron enfrente mío, un Sefer Torah, trajeron enfrente mío una Torah, Nevi'im y Ketubim, todos pegados en un mismo rollo. Prueba a favor de, y dice Rebbi que lo permitieron. O sea, prueba a favor de ¿quién?
de la primera opinión, Rabbi Meir. Una prueba a favor de cada uno. Dice la Gemara, Ben Humash le Humash el Torah, Arba Shitin. Vejen Ben Kol Navi le Navi, Uben Navi shel Shne Masar, Shalosh Shitin. Umesayem milemata, umatchil milemala. La verdad sigue siendo la salahot de los detalles respecto a un escribano que escribe los diferentes tipos de escrituras sagradas, ¿sí? Y dice así, respecto a la Torá, ¿sí? Respecto a la Torá, ¿cuántos libros tiene la Torá? Tiene 5. Entonces, entre Humash y Humash, cuando acabas un Humash y comienzas un nuevo Humash, es importante dejar 4 líneas vacías, ¿sí? Para demostrar que es un Humash nuevo, que es un libro nuevo dentro de la Torá. Y cuando vas a hacer un rollo de Naví y hay varios Nevi'im dentro de ese rollo, entre libro y libro de este tipo de escritura de Naví, de profetas, también hay que dejar, ¿qué? 4 líneas vacías. Hay una segunda versión que son 3, pero bueno. A diferencia del 8º libro de los profetas, que incluye 12, Treazar se llama. Son 12 libritos pequeños, están unidos en un mismo libro. Ahí, entre profeta y profeta, ese 8º libro, que son libritos pequeños, no se necesita 4 líneas, sino 3 líneas nada más de separación. Sigue diciendo la Baraitá. Y cuando respecto al Humash, ¿sí? O respecto a lo que sea, Humash o el Naví, que tiene que haber una interrupción cuando acaba un Naví o cuando acaba un Humash, tiene que haber una interrupción o de 4 líneas, dijimos, o de 3 líneas, ¿sí? Dice la Baraitá, culmina la Baraitá diciendo que si el libro anterior culminó en la última línea de una columna y ahorita va a empezar, ¿qué? El nuevo libro en la nueva columna, ahí no es necesario que, ¿qué? Que dejes espacio de 4 líneas o de 3 líneas, sino puede comenzar directamente de la primera línea, porque el hecho que está en una nueva columna ya es suficiente. Así dice la Gemara. Y la Gemara trae otra baraita al respecto. Tanu Rabbanan, Harotze ledabek Torah Nevi'im uktuvim keechad, medabek. Veose berosho כדלגול עמוד ובסופו כדלגול היקף. ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה. ואם בא לחתוך, חותך. מהי כאמר? אחי כאמר, שאם בא לחתוך, חותך. En esta baraita la Gemara nos dice lo siguiente. Esta baraita va como la opinión de Rabbi Meir. Nos dice que una persona que quiere unir las escrituras de tipo de Torah con Nevi'im y con Ketubim en un mismo rollo, puede. Como la opinión de Rabbi Meir, la primera opinión que mencionamos en la baraita anterior, que se puede unir en un mismo rollo todos los 3 tipos de escritura. Sigue diciendo esta baraita. Eso sí, al principio del libro es importante que deje un vacío del pergamino, una columna vacía del pergamino, que sea suficiente para enrollar, cuando uno hace un rollo, que hay al principio del rollo, un palo. Es importante que al principio del pergamino quede un espacio suficiente para que cubra y que enrolle la circunferencia del palo de madera. Y al final del libro, al final del rollo, es importante que dejes un espacio en el pergamino suficiente para enrollar la circunferencia del rollo completo, o sea, ancho. ¿Sí? El principio del rollo de madera, digamos 10 centímetros, 15 centímetros. Y al final, el espacio suficiente para que pueda enrollar esa última parte vacía, la circunferencia del rollo entero, que eso ya es mucho más. Sigue diciendo la baraita. Y cuando culmina el libro, que lo culmine, cuando culmine el libro, cada libro, o sea, este rollo que está hecho de varios tipos de escritura, Torah, Nevi'im, Ketuvim, según la primera que se puede, cuando culmina cada libro, que lo culmine siempre al final de la columna y que empiece el nuevo libro, ¿en dónde? Al principio de la nueva columna, ¿sí? Sin dejar. Sí, no es necesario que deje espacio, porque como dijimos en la baraita anterior, si culmina abajo, puede empezar arriba de inmediato sin dejar ninguna separación. Sigue diciendo la baraita, y si va a cortar en la mitad, o sea, entre los libros
¿sí? Por decir, entre los libros de los profetas, que son varios libros, ¿sí? Quiere cortar en la mitad, o entre los libros de los Ketubim, puede cortar y no hay ninguna prohibición. Dice la Gemara, ¿por qué me tiene que decir esta última alajá? Obvio que puede cortar en la mitad para dividir entre libros. Es más, según todas las opiniones, estamos de acuerdo que es mejor tener los libros separados que tenerlos juntos. Entonces, obvio que se va a poder. Dice la Gemara, no, aquí la última parte de la Mishnah, de esta baraita, está diciendo la razón de la alajá anterior mencionada. ¿Qué mencionamos antes? En esta última baraita, antes de decir esta parte que si quiere cortar, que corte entre libros, te dice que cuando vas a acabar un libro, que lo acabes ¿dónde? Al final, y lo empieces al principio. Es importante acabarlo en la última línea de la columna y empezar al principio en la primera línea. ¿Por qué? Eso es lo que te dice la baraita, no una alajá, sino ¿por qué? ¿Por qué es importante eso? Acabar al principio, acabar al final de la columna y empezar al principio. ¿Por qué es tan importante? Porque si es que quieres venir y cortar y separar los libros, puedes venir y ¿qué? Separar y cortar. Si no hubieses acabado el libro anterior al final de la columna y empezado arriba, ¿dónde vas a cortar? Si culmina en la mitad de una columna y empieza en la mitad de la columna, pues no puedes dividir el libro. O sea que básicamente lo que está diciendo la baraita al final, que si quieres cortar, puedes cortar, es una razón por la cual es importante que culmines la columna al final del libro, la columna al final de la columna y empieces el libro al principio de una nueva columna. ¿Para qué? Para que si quieres cortar y dividir los libros, puedas hacerlo sin problema. Seguimos un poco más. Urminhu. Tchilat sefer besofo que de la gol mai, que de la gol amud, kashe ekef, y que de la gol ekef, kashe amud. Amar Rama Yitzchak litzdadim katani, Rabashe Amar kitani ha'i besefer Torah, que Tania kol sefarim niglalim mitchilatam lesofan, besefer Torah niglal leemtzaito, ועושה לו עמוד אילך ואילך. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, כך היו כותבי ספרים שבירושלים, עושים et sifrehem. Pide la Gemara y pregunta lo siguiente. Mencionamos ahorita en la última baraita que es importante dejar suficiente espacio en el pergamino. ¿Cuánto? Al principio, ¿sí? Si al principio del libro, del rollo, suficiente para que pueda enrollarse sobre él, para que el palo se pueda enrollar, ¿sí? Y al final hay que dejar más espacio suficiente para que pueda cubrir ese espacio al final, la circunferencia del rollo completo. O sea, al principio necesitas dejar un espacio para que pueda cubrir la circunferencia del palo de madera. Y al final necesitas dejar un espacio de pergamino para que pueda, un espacio de pergamino mucho más grande para que pueda cubrir ¿qué? La circunferencia del rollo completo. Así mencionamos en la baraita. Bien, la Gemara y pregunta una segunda baraita. ¿Está escrito en esta segunda baraita? Escuchen bien, que se deja un espacio, se deja un margen en el pergamino al principio del libro y al final para poder enrollar. No está escrito cuánto es que se deja, pero del lenguaje que la baraita dice que dejamos al principio y al final para poder enrollar, lo mete todo junto, mashma que es que lo que se deja al principio es lo mismo de lo que se deja al final. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿cuánto es ese espacio? Sí se refiere que es el espacio para enrollar, o sea, para enrollar el palo, o sea, la circunferencia del palo, pues no se entiende, pues va a haber una contradicción con la primera baraita que dice que cuando está al final necesitas más, necesitas la circunferencia del rollo entero. Y si se refiere que necesitas un espacio para la circunferencia de todo el rollo, pues no va a haber contradicción con la primera baraita que dice que al principio nada más para enrollar el palo. O sea, repito, sencillo. En la primera baraita mencionamos que al principio del libro necesitas un espacio en el pergamino para enrollar el palo, para enrollar la circunferencia del palo. Y al final del libro necesitas un espacio para enrollar la circunferencia del rollo completo. Y aquí en esta baraita dice, Tchilat sefer besofoke de la gul, que hay que dejar un margen, hay que dejar un espacio al principio y al final para enrollar. El hecho que lo mete todo junto, mashma que es igual, la misma que el mismo espacio al principio y al final. Entonces se contradice la primera baraita. Dos respuestas dice la Gemara. Rav Nachman bar Yitzchak, la primera respuesta dice que en verdad cuando esa segunda baraita dice que hay que dejar al principio y al final para enrollar, no se refiere al mismo espacio como entendimos, sino letzadim. Al principio y al final hay que dejar para enrollar, pero ¿para enrollar qué? Al principio para enrollar el palo y al final para enrollar la circunferencia completa del rollo, que es mucho más. Entonces sí cuadra con nuestra baraita según esa explicación.
Segunda respuesta, Rabashi dice que la segunda baraita está hablando en un Sefer Torah. Un Sefer Torah, como hoy en día, ¿cómo se enrolla? ¿Con un palo o con dos palos? Con dos palos. Muy bien, con dos palos. ¿Sí? Por eso la segunda baraita nos dice que es el margen que hay que dejar al principio y al final es igual. ¿Cuál? Para enrollar el palo, porque hay dos palos. Es suficiente dejar al principio y al final igual para enrollar la circunferencia del palo. Sin embargo, la primera baraita está hablando no de Sefer Torah, sino en el resto de los Ketubim, en el resto de los de Kitvei Kodesh, que no es necesario hacer dos palos, sino se puede hacer un solo palo. Un solo palo, entonces al principio, donde está amarrado el palo, ahí dejas un espacio suficiente ¿para qué? Para cubrir el palo, y al final, que no hay palo, tienes que dar un espacio suficiente para cubrir la circunferencia del rollo completo. Como está escrito en la baraita, que todos los libros de las escrituras sagradas se enrollan de al principio al final. Y en verdad aquí Rosh Cambia, que se refiere es Niglalim Litjilatán, o sea, del final hasta el principio. Sí, el palo se pone al final, o sea, solo un palo. Pero en Sefer Torah siempre hay dos palos que se enrollan hacia el medio. Sí, cada lado se enrolla hacia el medio y por lo tanto es necesario poner dos amudim. Dice la Piratá que efectivamente así era que los escribanos de Yerushalayim, los Sifrei Torah, como lo hacían, sobre dos palos. Pero de todas maneras, según esa explicación, no tenemos que cambiar el entendimiento sencillo de la segunda baraita. Cuando la segunda baraita dice que se deja un espacio al principio y al final, es el mismo espacio. ¿Y qué espacio? El tamaño para cubrir la circunferencia del palo, al principio y al final. Pero en la primera baraita dijimos que para cubrir el margen, el tamaño que se deja en el pergamino, para cubrir el palo es únicamente al principio, pero al final es de todo el rollo. Diferentes tipos de escrituras. La segunda baraita en Sefer Torah, que hay dos palos, suficiente que haya de ambos lados, un espacio para cubrir los palos, nada más. Pero la primera baraita está hablando cuando es el resto de las escrituras sagradas que se enrolla sobre un solo palo, se enrolla sobre un solo palo, entonces del lado que está el palo, suficiente que se ponga un pergamino para que cubra la circunferencia del palo. El otro lado, es necesario que tengas un espacio suficiente para que puedas cubrir la circunferencia de todo ese rollo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.